Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. En estos días que estuve escuchando las reuniones aquí de la Comisión Bicameral, no podía dejar de sorprenderme la actitud de algunos legisladores y de algunos discursos que parece que han perdido la memoria, que se han olvidado de la historia o que viven en una realidad paralela. Porque hemos oído interpretaciones rigurosas de la ley 26.122, en las cuales planteaban, como decía el diputado que habló antes, una pérdida fatal de la posibilidad de que esta comisión actúe. Y a la vez actitudes totalmente contradictorias de quienes postulan eso porque integran la comisión y nos dicen ahora que reservan derechos. Los derechos no se reservan, sino que se ejercen. No alcanza para cubrir la teoría de los actos propios. Los que están aquí sentados e incluso presentan un dictamen, con lo cual están convalidando plenamente la actuación de esta comisión bicameral. No se puede contradecir en ese punto y no hay derecho que se reserve. Se ejerce o no se ejerce. Y la conducta que se exterioriza es la que es válida. Y aquí es válida que están participando, que hablan y que ahora además presentan un dictamen y una posición. Con relación a las cuestiones de forma, lo primero que advierto en relación a esas críticas que se hacen es que si revisamos la historia, esa historia que algunos han olvidado, la verdad es que el Congreso nunca tuvo apuro en tratar los DNU, ni siquiera en dictar la ley de DNU, porque la 26.122 se dictó en el año 2006, 12 años después de la reforma constitucional del 94 que consagró en el artículo 99, inciso tercero, esta categoría de decretos. Y a partir de allí el tratamiento realmente ha sido de lo más extraño. Me voy a referir solamente a los del último periodo de gobierno del presidente Alberto Fernández, solamente para mencionar cómo ha sido ese funcionamiento. ¿Y por qué es necesario decirlo? Porque así como en el derecho general la costumbre es fuente de derecho y fuente de interpretación de las normas, en el derecho parlamentario la práctica parlamentaria es fuente de derecho. Y dado que la ley 26.122 tiene algunos oscuros o algunas lagunas, la interpretación debe hacerse recurriendo a la práctica parlamentaria. Y solo por referirme entonces al último periodo, el del presidente Alberto Fernández, en el que se dictaron 276 decretos de necesidad de urgencia, delegaciones legislativas y aprobaciones parciales de leyes, solo 180 DNU puros, se dictaminaron solamente 24 dentro de los 10 días, menos del 10%. ¿Se entiende? Menos del 10% de los DNU fueron aprobados dentro del plazo de 10 días. El resto de los DNU, los que fueron aprobados, fueron dentro del periodo de gobierno del expresidente Alberto Fernández. Nunca, jamás las cámaras se constituyeron o se abocaron para tratar un DNU porque la comisión bicameral no lo hubiera tratado. En consecuencia, ese planteo de que aquí no se puede tratar más ni discutir y que hay que pasar directamente al recinto, carece de todo fundamento jurídico. Porque la costumbre parlamentaria aplicable como fuente de derecho dice claramente que la comisión bicameral se ha tomado todo el plazo que ha considerado necesario para dictaminar y jamás ha perdido la competencia ni nadie le ha reclamado la nulidad de esos dictámenes dictados fuera del plazo de 10 días. Nos encontramos con otro hecho más grave. Podemos calificarlo también de una costumbre, porque no se da solamente en el periodo de gobierno de Alberto Fernández, como bien dicen, hay de otros periodos de gobierno anteriores,
Pero, circunscribiéndonos a ese periodo para no ser largo, tiene todavía 65 decretos de necesidad de urgencia sin tratar. Es decir, que 1/3 de los decretos de necesidad de urgencia dictados por Alberto Fernández nunca fueron tratados, ni por la Comisión Bicameral, ni mucho menos por pedidos airosos de integrantes de alguna de las cámaras de este Congreso. Me sorprende escuchar, también creo que es una falta de memoria, hablar de prácticas dilatorias. Cuando la Comisión Bicameral no se reunió nunca en el año 2022-2023. No se resolvió ni se dictaminó ningún DNU. Entonces, lo que tenemos aquí, realmente entiendo el apuro de algunos legisladores porque ven la realidad de un modo también olvidándose de la historia, y se niegan a tratar todos los DNU que necesariamente hay que tratar. Y acá volvemos de nuevo a la interpretación de la ley y de la Constitución. A falta de una norma expresa, la lógica indica que el tratamiento de los DNU, cuando se constituye, como bien han hecho ustedes, esta comisión bicameral, lo haga siguiendo un orden cronológico. Dirá la comisión si se aboca a todos los periodos. Bienvenido sea la propuesta de algunos de los diputados que quieren tratar todos, los de Cristina, los de Mauricio Macri. Creo que no habría inconveniente. Pero lo que no podemos aceptar, creo yo, es la liviandad con la cual se refieren a esos DNU como si fueran temas del pasado. No voy a citar todos, pero puedo mencionar uno que para mí es muy importante que esta comisión bicameral se aboque, que es el decreto 805 del 2021 sobre comunidades indígenas, que prorrogó por DNU la ley 20.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país hasta el 23 de noviembre del 2025. Tenemos un DNI que prorroga una ley vencida y que tiene efectos jurídicos en este momento y lo va a tener por 2 años más. Dígame si no es importante que tratemos ese DNU. Explíquenle a los propietarios de esas tierras que se las usurparon en nombre de una supuesta comunidad indígena y que no pueden ejercer sus derechos de propiedad, de que no es importante tratarlos. Me dirán, por supuesto, que hay otras cuestiones que han surgido a partir del DNU 70 que afectan a una mayor cantidad de población. Todo lo que quieran. Pero la cuestión es que debemos establecer un criterio objetivo de tratamiento. Porque si lo fijamos en función del grado de interés que tiene cada uno, o de la afectación que le parece que puede tener, o de la supuesta inconstitucionalidad de la que hablan algunos, de la cual no voy a hablar aquí en esta oportunidad, pero si fuera así, el orden más lógico y objetivo es el cronológico. Por eso celebro, señor presidente, que esta comisión ordene su trabajo y trate todos los DNU en forma cronológica. Y me parece muy bien que si se reúne la comisión de asesores, establezca los que están vencidos y cuál es la necesidad de tratamiento de los vencidos, porque coincido que la verdad que un día de un mundial, un asueto para la celebración del festejo de un mundial puede no tener ningún sentido. Pero discutir, por ejemplo, las prórrogas de la cuarentena y de las medidas tomadas con el tratamiento del COVID, posiblemente sean dignas de ser estudiadas y analizadas. Y donde a lo mejor también los funcionarios que tengan que venir por el principio de continuidad del Estado sean los funcionarios actuales y a lo mejor sean los que brinden las explicaciones y digan que no es conveniente ratificar ese DNU más allá de la validez de los actos jurídicos cumplidos en su consecuencia. También hay otros DNU, como el DNU 57 de 2022, que también está vigente, que es el que constituye el Fondo Fiduciario Público Progresar,
que se hizo por DNU cuando expresamente debía ser hecho por ley, porque desde el 2018 los fondos fiduciarios se tienen que hacer por ley. Y ese DNU no explica nunca por qué estableció por ese motivo. Tenemos el decreto 76 del 2022, que le otorgó a IEASA, Integración Energética Argentina, la concesión del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Tenemos el Fondo Estabilizador del Trigo, otro fondo fiduciario, por decreto 132 del 2022, que todavía está vigente. Bueno, pagos de deuda al Club de París. Y así podría citar varios más. Pero no quiero robarles más tiempo, señor presidente. Simplemente quiero concluir con esto, y es un llamado a la reflexión hacia la oposición de que recupere la memoria. Recuperen la memoria. Revisen los actos que ustedes tuvieron cuando fueron gobierno. Hagan un mea culpa de por qué no funcionó esta comisión bicameral durante 2 años, cuando incluso tenían las mayorías para aprobar los DNU que habían dictado, su propio Ejecutivo. Y no traigan aquí ni le lleven a la sociedad ese discurso malicioso en el que tratan de hacer ver que aquí son todos unos tramposos y ustedes son las víctimas. No es así. Yo celebro que haya una comisión bicameral constituida después de 2 años de no discutir absolutamente nada. Y celebro que además lo haga con un orden lógico y objetivo, porque así debe ser. Porque más allá del apuro que muestran algunos, no tienen la coherencia ni la honestidad intelectual de reconocer todo lo que hicieron y lo que dejaron de hacer cuando fueron gobierno. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Zimmermann.